Los ensayos clínicos tan queridos por mí, pero tan desconocidos por la mayoría, muchas veces eh, confundidos con otros términos que son parte del mundo de la investigación clínica, de la investigación en salud, pero que a veces se usan de forma intercambiable. De hecho, algunos autores eh, los tratan de forma semejante, sobre todo ensayos clínicos o investigación clínica. Pero empecemos por partir de un punto de inicio, dejando en claro qué es la investigación en salud. El objetivo de este esquema metodológico que permite generar conocimiento para entender causas y factores que afectan la población, no solamente la salud de individuos, sino la salud de la población en general. Esto permite establecer políticas, establecer intervenciones, organizar sistemas y servicios de salud. Es un tema bastante amplio. Por otro lado, dentro de la investigación en salud tenemos a la investigación clínica, en el que se estudian ya no a las poblaciones, sino se estudian personas, se estudian datos o incluso muestras de tejidos de personas para entender salud y enfermedad. Las investigaciones clínicas ayudan a encontrar formas nuevas y mejores de detección, de diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades, condiciones o circunstancias de salud de las personas. Y por ahí dentro de la investigación clínica tenemos a los ensayos clínicos, de estudios clínicos conocidos también, que estos ya ponen a prueba nuevas formas de prevenir, detectar, diagnosticar o tratar enfermedades en personas, entre otros objetivos más que pueden llegar a tener los ensayos clínicos. Estos involucran la asignación prospectiva de participantes humanos a una o más intervenciones para evaluar los efectos de estas intervenciones en resultados biomédicos de salud relacionados. Si quisiéramos hacer una clasificación de la investigación en salud, probablemente nos tomaría varios módulos, pero vamos a tratar de verlo desde lo más simple hasta tal vez lo más complejo. Y bueno, la investigación en salud abarca varias etapas de la propia investigación, que es la básica, en donde se estudia, por ejemplo, la estructura del ADN, se estudia en un laboratorio, se estudia condiciones controladas, pero todavía no se llega más allá de lo que son las moléculas, comportamientos de ciertos marcadores, enzimas, etcétera. La investigación aplicada ya empieza a hacer uso de los resultados de esa investigación básica para empezar a desarrollar nuevas formas de hacer esos tratamientos, diagnóstico y demás. Por ejemplo, para el desarrollo de una nueva vacuna, aún en el laboratorio. La investigación epidemiológica aquí se puede estudiar factores determinantes de enfermedades en poblaciones enteras, entonces es un tema más macro, ahí estamos dentro de lo que es la investigación o para tomar decisiones macro con respecto a una población. Por ejemplo, la incidencia de diabetes en grupos étnicos es un buen ejemplo de investigación epidemiológica. Investigación en servicios de salud es algo tan potente, tan útil para los estados, pero que no siempre se lo usa de forma adecuada y de forma oportuna. Es muy útil para los gobiernos, porque, por ejemplo, pueden medir la satisfacción de los pacientes con los servicios que reciben en una casa de salud o en una ciudad, si tienen disponibilidad de servicios de salud a su alcance. Entonces es algo aún más macro. Y aquí también encontramos en la investigación clínica. Ahora, esta investigación clínica, muchos autores la diferencian entre los estudios observacionales y los estudios intervencionales. Entonces, en los observacionales no vamos a intervenir, como dicen las palabras tal cual, no vamos a afectar de ninguna manera al paciente, al sujeto, a la persona. Simplemente vamos a observar qué es lo que ocurre con distintas características y formas. Podemos hacer el seguimiento de un grupo de fumadores y no fumadores durante 20 años. Ahí estaríamos hablando de dos cohortes diferentes. Podemos hacer grupos de casos y controles para comparar pacientes con cáncer y grupos sanos para determinar factores de riesgo. Podemos hacer estudios transversales en un momento dado del tiempo para determinar qué es lo que ocurre con distintos tipos poblacionales en ese periodo de tiempo con respecto a un parámetro que queremos medir. Y los longitudinales en los que queremos medir en una población específica un comportamiento, un tipo de característica, por ejemplo, el desarrollo de la salud mental desde la infancia hasta la adolescencia. Sería un buen ejemplo de esto. Y por supuesto los intervencionales en donde ya nosotros entramos a mover variables, que son los ensayos clínicos.
Estos ensayos clínicos igualmente, si queremos clasificarlos, podríamos demorarnos muchísimo, pero podemos hacer el intento de dividirlos en al menos 4 grupos. El primero sería según el objetivo del estudio, si es para tratar, para prevenir, para diagnosticar, para tamizar, para definir la calidad de vida. Entonces podemos explorar el ensayo de un nuevo medicamento para tratar la hipertensión. Ahí claramente estamos en un estudio cuyo objetivo es tratar una condición. Otro para prevenir, por ejemplo, cuando se está estudiando una vacuna para prevenir el cáncer cervical, para diagnosticar una nueva prueba de imagen, un nuevo marcador para detectar un tipo de cáncer, un tamizaje, una nueva prueba de sangre para detectar un cáncer también o alguna otra condición. De calidad de vida que es muy difícil encontrarlo en realidad. Un ensayo de una terapia para reducir el dolor de pacientes. Imagínense el impacto que tendría eso sobre ciertas poblaciones que tienen que aprender a vivir con el dolor. Pero eso también es posible si ese fuera el objetivo de nuestro estudio. Ahora, según el conocimiento del tratamiento que van a tener los actores que van a intervenir en el ensayo clínico, que son pacientes, investigador y quienes están manejando los datos, el ensayo clínico sería abierto si todos conocen el tratamiento que está siendo administrado. Por ejemplo, la evaluación de una nueva cirugía. Un ciego simple cuando el paciente no sabe qué tratamiento está recibiendo, si está recibiendo un placebo o el tratamiento activo. Un doble ciego en donde tanto el paciente como el doctor están en desconocimiento de las variables. Entonces, ninguno de los dos conoce si se le está asignando la terapia usual o la nueva terapia que está poniéndose a prueba. O un triple ciego en donde pues ya se está poniendo a prueba aún más, ese protocolo es aún más exigente, en donde ya no solo el médico y el investigador principal y el paciente no conocen, sino que además el personal encargado del análisis de los datos tampoco conoce. Entonces, no sabe que la data que está recibiendo es de un paciente que recibe el placebo o recibe el medicamento. Es muy interesante. Si queremos ver por la estructura del estudio, estaríamos hablando de ensayos cruzados, en donde pacientes pueden recibir primero un tratamiento A, pasar por un periodo de lavado y luego un tratamiento B, o grupos paralelos, en donde se están comparando dosis de un mismo medicamento en 2 grupos diferentes de pacientes, controlados aleatorizados, en donde vamos viendo la evolución de la eficacia de un nuevo fármaco comparado con un placebo, y los pacientes son asignados según justamente un sistema aleatorio. No vamos a utilizar ningún parámetro desde el punto de vista de asignación, sino que es producto del azar. Y los no aleatorizados. En este caso, por ejemplo, podríamos hacer combinaciones, ¿no? de distintos tipos de estudios. Por ejemplo, podríamos tener un estudio que según el objetivo sea un estudio de diagnóstico, según el conocimiento sea doble ciego, según la asignación de los participantes sea un cruzado y según la estructura del estudio sería sería un ensayo cruzado y un aleatorizado. Entonces, así vamos teniendo esos nombres tan largos que tenemos de los protocolos, porque cumplen ciertas características y se clasifican de diferentes formas dependiendo de cómo han sido estructurados. Y eso depende de qué es lo que se quiere probar, cuál es la hipótesis a la que le quieren dar prioridad y cómo quien ha desarrollado el protocolo considera que se va a llegar a cumplir esa hipótesis. Ahora, si quisiéramos entender cuál sería el proceso de ejecución de un ensayo clínico, tendríamos que entrar a un sitio de ensayos clínicos y vamos a encontrar un montón de formas de hacerlo y de variables y probablemente diferentes tiempos y sitios de ensayos clínicos hay tan variados como investigadores, como pacientes. Probablemente un sitio de ensayos clínicos no funciona aquí en Ecuador como lo hará en Colombia, como lo hará en Panamá, como lo hará en Argentina. Y eso debido a muchos factores, pero también depende del tipo de protocolo que estamos haciendo. Pero para quienes son expertos, aceptemos que este sería un proceso muy simplificado de cómo sería un proceso de ejecución en un sitio de ensayos clínicos. Hablamos de que se ha desarrollado un protocolo y se ha logrado una aprobación regulatoria. A partir de ahí empezaríamos un reclutamiento de pacientes, concentraríamos pacientes, asignaríamos un tratamiento. Una vez que finalice, haríamos un seguimiento de esos pacientes.
Esto con el afán de recolectar datos, analizar datos de forma paralela, ¿no? No significa que la recolección ocurre en una sola etapa, sino que la recolección de datos se da a lo largo de todo el proceso, desde el inicio hasta el seguimiento. Se van analizando los datos de forma simultánea en la recolección. Se van elaborando informes periódicos y preliminares constantemente, según lo requiere el protocolo, según lo requieran las autoridades, y se va evaluando al final y se van emitiendo informes finales una vez que se finalice ese estudio, ese ensayo en ese sitio, para luego proceder a una publicación de resultados. Esto puede ocurrir en un periodo corto, puede ser una cuestión de años. Puede ser que el tratamiento dure una sola aplicación de un tratamiento, perdón, y que el seguimiento sea de años. Puede ser el tratamiento de varios años y el seguimiento también de varios años. Entonces aquí vamos a depender muchísimo del tipo de tratamiento que asignamos y todas las variables que pueden confluir para que la duración cambie de ese protocolo. Y a la par que todo eso ocurre, hay un proceso de gestión de calidad muy riguroso, hay un proceso de monitoreo y seguimiento en todas las etapas. Hay una gestión de eventos adversos que es la razón de ser en realidad de un estudio que queremos ver qué es lo que pasa con la eficacia, con la seguridad de ese producto, de ese tratamiento. Un proceso de farmacovigilancia o tecnovigilancia, según sea el caso, y auditorías e inspecciones según el esquema en el que estemos trabajando, según las autoridades, según el patrocinador, según el comité de ética. Es decir, hay muchas cosas ocurriendo en un sitio de investigación clínica para que pase desde que se desarrolla el protocolo y se lo aprueba hasta que se cierre. Incluso al cerrarse, posteriormente puede ser que estas auditorías de inspecciones, la publicación de resultados, la revisión de informes se extienda, porque el periodo de revisión posterior puede ser muchísimo más largo, puede ser que es un estudio multicéntrico en donde un centro ya acabó todos sus procesos, pero estamos esperando centros remotos que todavía no terminan. Entonces, hay muchas variables, pero aceptemos que este puede ser el proceso que seguiríamos en un sitio de ensayos clínicos. Ahora, ¿qué elementos son clave para la gestión de un sitio de ensayos clínicos? Y primero, una infraestructura y un equipamiento. Cuando pensamos en un sitio de ensayos clínicos, hablamos de laboratorios, consultorios, salas de tratamiento, almacenamiento de muchas cosas, productos, insumos, materiales, entre otros, un archivo. Este puede estar ubicado en una casa de salud, como en un consultorio, puede ser tan sencillo como un laboratorio, puede ser como una clínica completa, muchas variables. Un punto clave es el personal. Vamos a tener investigadores principales, coordinadores de ensayos clínicos tan importantes para un sitio de investigación clínica, personal de enfermería, técnicos, farmacéuticos, y dependiendo del tipo de sitio que tengamos, si es muy suertudo, el investigador va a tener personal administrativo para toda la tarea documental de gestión de pacientes, de gestión de producto que va a tener que realizarse en ese sitio. Y decía que si el investigador es suertudo va a tener personal administrativo, porque la verdad es que en un sitio de ensayos clínicos, quienes son monitores, y yo vi por ahí ya que estaban llegando monitores, ustedes saben la cantidad de documentos que se genera, toda la papelería que se genera desde el día uno en el que el investigador decide decir sí, mejor dicho, desde que deciden invitarle. Entonces vamos a tener una cantidad de documentos de distintas categorías, todos de igual importancia. Ninguno es prescindible. Vamos a tener documentación regulatoria, protocolos del estudio, consentimientos, documentación del paciente, registros de medicación, formularios de recogida de datos, informes de muchos tipos de inspecciones, auditorías, monitoreos, informes periódicos y finales, los procedimientos estándar del sitio, la correspondencia tan importante, los registros de capacitación y puede haber muchísimos más, por supuesto. Todo eso en ese pequeño archivo que les había mencionado. Por supuesto, toda esta documentación es prioritario que cumpla con buenas prácticas documentales. Se tiene que registrar cada etapa, tiene que haber documentación de todo lo que cambie, todo lo que se ajuste, todo lo que se mueva en ese sitio. Informes periódicos, entidades regulatorias que tienen que estar sujetos a buenas prácticas documentales, archivos de documentos según norma. Es decir, todo lo que ocurre en ese sitio tiene que estar escrito en alguna parte, porque si no está escrito es como que no hubiera ocurrido. Es una de las máximas en investigación y ensayos clínicos. La gestión. Como vemos tantos elementos, vamos a entender que se necesita una gestión altamente planificada, una coordinación de actividades milimétricas.
funciones muy definidas y un monitoreo continuo. Cuando digo funciones muy definidas, no necesariamente significa en diferentes personas. A veces hay centros de investigación que funcionan con un investigador y su enfermero, su enfermera, un asistente, un CTA. Entonces, vamos a tener todas las funciones que permitan la gestión del sitio, tal vez reunidas en una persona, tal vez reunidos en 10, 20 personas, pero todas esas funciones bien definidas y clarificadas, documentadas. Y un monitoreo continuo que asegura que todo lo que estamos diciendo se está cumpliendo. Esto, observado constantemente por autoridades regulatorias, comités de ética, la sociedad civil a través de distintos actores, como asociaciones de pacientes, por ejemplo, comités de integridad de datos, por dar un ejemplo, patrocinadores, si es que los hay externos, que tienen la obligación de asegurarse de que sus sitios están cumpliendo, entonces que pueden realizar auditorías e inspecciones. Y todo este ecosistema lo que va a hacer es validar que se cumplan ciertos estándares necesarios y básicos para que funcione un ensayo clínico. Estos estándares he decidido dividirles a manera de pirámide como para mostrar que en la base habrá ciertos estándares, guías internacionales establecidas desde hace bastante tiempo, que se han ido actualizando, establecidas principalmente por agencias de alta vigilancia, organizaciones internacionales, supranacionales, que han emitido normas éticas científicas para que haya un consentimiento, una integridad y una transparencia muy exigentes. Es decir, no cualquiera se mete a la investigación clínica, a trabajar en un sitio de investigación clínica, porque tiene que garantizar muchas cosas a la vez. Todo esto para garantizar la protección de derechos y bienestar de participantes, una conducción ética y científica y una confianza pública. Miren qué importante esto y me pone a pensar en la falta de confianza que hay ahora en cualquier tema que sea relacionado a la investigación de medicamentos. Sencillamente por lo que vivimos hace poco, una pandemia en donde al parecer hubo tanta desinformación que la confianza en lo que puede ser la ciencia se perdió. No se perdió la confianza en actores ni en empresas que hayan estado gestionando mal unos ensayos, unas investigaciones. Se perdió confianza en la ciencia, en el método científico. Imagínense lo grave que es esto, que se genere una desconfianza. Y es por eso que estas guías son tan rigurosas y son la base de todo. Por encima de ello están las legislaciones, las regulaciones locales, lo que permiten es que simplemente validar que en ese territorio se estén cumpliendo las normativas, las aprobaciones, los reportes de eventos que deban realizarse, que se cumplan los requisitos y se garantice seguridad y eficacia de los tratamientos, que es el fin final realmente el fin último de realizar un ensayo clínico y continuar con la confianza regulatoria. Encima tenemos el protocolo de estudio y planes de monitoreo en donde nos van a decir cómo tiene que realizarse el estudio, cómo debe realizarse ese ensayo, cómo se va a monitorear, quién va a validar que se esté cumpliendo lo que dice ese protocolo y qué datos se están recogiendo, cómo se los está recogiendo, dónde se los está almacenando. Todo esto con el fin de generar validez científica, calidad y precisión de datos y transparencia metodológica. Auditorías e inspecciones que ya hemos dicho que lo pueden hacer en muchos niveles para verificar cumplimiento de todo lo que está abajo, de todo lo que está acá y tal vez más cosas, normas específicas de un patrocinador, por ejemplo, de una localidad específica en donde funciona el sitio. Todo eso va a ser validado a través de auditorías e inspecciones. A la vez que se valida integridad de datos, que las desviaciones estén siendo identificadas y corregidas a tiempo y en forma, para estar en conformidad con normativas, tener datos creíbles. Vamos a seguir repitiendo el tema de datos creíbles y una identificación temprana de problemas. Es por eso que las inspecciones internas de un sitio, esa gestión de calidad a través de inspecciones es tan importante porque le permite corregir de manera oportuna cualquier desviación del proceso y también, por supuesto, del protocolo. Y los procedimientos estándares que son básicos en cualquier sistema de gestión, que son directrices para hacer esto posible en la estructura misma del sitio. Nos permiten
obtener una consistencia y calidad en la ejecución, procedimientos claros, reproducibles, que si alguien sale del sitio de ensayos clínicos, alguien puede venir y tomarle la posta porque está escrito y está claro qué y quién debe hacer las cosas y también cómo tiene que hacerlas. El objetivo de un ensayo clínico es data íntegra y de calidad. Es decir, alguna vez yo preguntaba esto en un sitio de ensayos y les preguntaba que para qué existe ese sitio, ese centro, y me decían para tratar a los pacientes que vienen. Y pues yo les decía que no, porque para tratarse los pacientes tienen casas de salud, tienen consultorios, eh, tienen un sistema de salud que los atiende. Un sitio de ensayos clínicos no está para proveer atención de salud, ese no es el fin último. O sea, lo hace, pero no con el fin mismo de proveer un servicio de salud, sino obtener data sobre un tema específico que se esté estudiando. Estos resultados que se obtengan ahí tienen que ser confiables, tienen que validar efectividad y seguridad de sus tratamientos y tienen que permitir una toma de decisiones. Entonces no se puede tomar cualquier dato y tratarlo de cualquier forma. Pero todo esto no está por encima de la protección de los derechos de los seres humanos, porque eso es inalienable. Por encima de la solidez científica, de la utilidad social, de la importancia que pueda tener un ensayo, siempre estarán los principios bioéticos para proteger a los participantes, asegurar la integridad del estudio en sí mismo y mantener la confianza pública. Tenemos los principios bioéticos por una de las corrientes, hay muchos más cuando se trata de una corriente personalista, por ejemplo, pero los principales diría que continúan siendo estos: justicia, no maleficencia, beneficencia y autonomía de los sujetos para que se tome la decisión de que participen en un estudio. Si no hay al menos esto, no podemos estar hablando de que ese ensayo está siendo bien conducido. Pero con esto en mente, pensemos en la trayectoria de las innovaciones sanitarias. Las innovaciones sanitarias nacen de la identificación de una necesidad crítica de salud. Alguien observa, nota que hay un problema no resuelto, empieza a formularse una idea, empieza a observar, empieza a hacer preguntas de investigación, esa curiosidad propia de los investigadores, y formula una idea, empieza a hacer una investigación teórica, a revisar literatura, a construir hipótesis de cómo podría funcionar, basados en una investigación básica que habíamos visto, una investigación aplicada que habíamos visto. Empezamos a hacer estudios de laboratorio, estudios en ensayos de tejidos vivos, ensayos con animales vivos. Empezamos a hacer esa investigación preclínica, aún no con humanos. Cuando se han cumplido ciertas condiciones, de toda esa cantidad de investigación en salud, investigación de laboratorio que se hace por acá, y de esa formulación de tantas ideas y tanta teoría, ¿qué porcentaje tan chiquito será el que llega realmente a hacer un ensayo clínico? Esos ensayos clínicos en los que ya se han superado todas estas etapas y estamos listos para ponerlo a prueba en personas, porque hemos cumplido con una etapa previa. Esos ensayos clínicos, luego de pasar por todas las fases tan diferenciadas, tan claras, pasan a una implementación de la innovación a través de la aprobación regulatoria, la introducción al mercado, monitoreo post-comercialización y la integración en la práctica clínica. Por supuesto que mucho de esto se hace antes, en ciertas etapas, ciertas fases de los ensayos, pero a grosso modo, digamos, este sería el proceso que siguen para integrar una innovación que nace de una idea, pasa por todo este proceso para llegar a integrarse en un sistema de salud y resolver ese problema. Y todo con una base de regulación, control y vigilancia por las entidades correspondientes. Esta es el deber ser de la trayectoria de las innovaciones sanitarias. Ninguna innovación sanitaria, ninguna innovación por más novedosa que sea, tendría que saltarse todo esto porque ha pasado mucho en la investigación en salud para que lleguemos a entender la importancia de no saltarse las etapas. Entonces, esto para que nos quede en mente de cómo funciona el paso de una idea a tener listo una solución en un hospital, en una medicina, en un dispositivo, a disposición de la población para que lo pueda usar y mejore su calidad de vida a través de esa innovación. Solo para darnos una idea de lo diferente que es el panorama, innovaciones sanitarias a inicios del siglo pasado fueron los antibióticos, toda una revolución.
toda una revolución. La vacuna contra la poliomielitis. Creo que no dimensionamos lo que significaba esa amenaza de que alguien en tu casa nazca con algo tan grave que te deje paralizado para el resto de tu vida. Los antirretrovirales después de los 80s y más adelante, que han seguido mejorándose hasta dar unas soluciones increíbles a temas tan graves como el virus del SIDA. Los anticuerpos monoclonales que nacen por ahí de los 90s y que fueron también toda una revolución. En el 2000 empiezan a pasar cosas más importantes. Empieza el proyecto Genoma Humano, donde describimos ese mapa. Empiezan a funcionar los primeros robots quirúrgicos, toda una cosa maravillosa, porque lo que antes requería partirle a un paciente en la mitad para curarle, pues ahora con la precisión robótica no necesitaba tanta exposición, tanto riesgo para el paciente. Terapia celular, uso de células madre, todo eso en su momento fue una innovación de otro mundo, volaba cabezas todo esto que estamos contando. Hola, soy María Paulina Méndez de Registra Calidad y quiero invitarte a que seas parte de nuestro exclusivo programa de formación de líderes en gestión integral de sitios de ensayos clínicos. Desarrollarás las habilidades para realizar los trámites de aprobación, manejar el producto de investigación y gestionar adecuadamente eventos adversos y desviaciones. Al finalizar nuestro programa, serás capaz de garantizar el cumplimiento normativo, la integridad de los datos y la seguridad de los participantes en cualquier sitio de ensayos clínicos. Inscríbete hoy y lidera la innovación en salud en el Ecuador.